Este video fue elaborado para el curso de Cognición orientado por la docente Gloria Elena Aranzazu de la Maestría en Educación mediada por las TIC de la Universidad ICESI, por los estudiantes John Jiménez e Irma Izquierdo. El objetivo será reconocer y explicar los principios fundamentales del modelo pedagógico constructivista desde los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel. En este video se desarrollarán los siguientes aspectos: principal exponente, características, concepción del sujeto, aprendizaje, roles, aplicación y reflexión. Empezaremos hablando sobre el principal exponente del aprendizaje significativo, David Ausubel. Es necesario abordar dos concepciones que marcaron las ideas pedagógicas del siglo XX. Nos referimos a la concepción mecánica y a la concepción organísmica. Estas concepciones nos permiten comprender el contexto en el cual apareció el aprendizaje significativo. Entre 1930 y 1960, investigadores como Pavlov, Watson y Skinner plantearon la teoría conductista como un claro ejemplo del paradigma mecánico. Desde esta perspectiva se concibe al ser humano como una máquina que recibe estímulos y genera respuestas, por lo tanto su comportamiento es predecible. La concepción organísmica se opone a la mecánica. Se desarrolló después de 1960 y se enfocó en los estilos de aprendizaje y las teorías del procesamiento de información. En términos generales, este paradigma concibe al ser humano como un organismo activo y dinámico, cuyo comportamiento obedece a sus motivaciones internas. A continuación, presentaremos algunos datos biográficos del principal exponente del aprendizaje significativo. David Paul Ausubel nació en Nueva York en 1919. Creció en una familia de origen judío que emigró a Estados Unidos proveniente de Europa. Estudió psicología en la Universidad de Pensilvania y medicina en Middlesex. Posteriormente obtuvo el doctorado en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Columbia. Desarrolló sus investigaciones en la Universidad de Illinois, centradas en la psicología cognitiva. En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por sus contribuciones. Falleció en 2008 a los 89 años. Revisemos las características de la teoría del aprendizaje significativo. La psicología tiene como objetivo estudiar las diversas manifestaciones del comportamiento humano. Por lo tanto, la psicología de la educación se enfoca en las experiencias que se desarrollan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las teorías del aprendizaje se desprenden de la psicología de la educación y estudian los cambios en el comportamiento que surgen de la experiencia. El aprendizaje significativo es una teoría que postula la importancia de los saberes previos en la construcción de nuevos conocimientos. Esto quiere decir que el aprendizaje es un proceso cognitivo centrado en la comprensión, la reflexión y el razonamiento. Esto implica la relación entre el currículo, el docente y el estudiante. Para que exista el aprendizaje significativo, el docente previamente tiene que organizar los contenidos de una manera coherente y estructurada dentro de un currículo. El diagnóstico le da insumos al docente para identificar los presaberes. Esta es la base para la construcción de nuevas estructuras cognitivas que le permiten al estudiante integrar nuevos conceptos y aprendizajes. Todo esto mediado por su motivación.
La teoría le da al sujeto un papel activo y dinámico. El sujeto nunca es pasivo, siempre reelabora la información que recibe, por lo tanto es capaz de enriquecer su estructura cognitiva con nuevos aprendizajes. Esto le permite encontrar sentido a lo que aprende y al hacerlo crece su motivación. El aprendizaje, para que sea significativo, tiene que organizarse de manera jerárquica y coherente. En este aspecto, el currículo juega un papel esencial, pues permite partir de las estructuras cognitivas previas para construir nuevos conocimientos. Todos los aspectos mencionados son dirigidos por el docente, quien tiene un papel clave al momento de exponer los conceptos. El aprendizaje significativo se opone a la memorización. La memorización se reduce a almacenar nueva información de manera aislada. Por el contrario, el aprendizaje significativo permite crear nuevas relaciones entre los conceptos. De esta manera se integran las nuevas ideas a las estructuras cognitivas previas. Dentro de la teoría del aprendizaje significativo, el docente tiene un papel central. Se encarga de planear, dirigir, facilitar y evaluar. El docente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utiliza preguntas para conocer los conceptos previos de los estudiantes. Esta información sirve como insumo para organizar de manera didáctica actividades que permitan la integración de nuevas ideas. Para llevar a cabo este objetivo, el docente debe proponer unos organizadores previos que permitan transformar las ideas erróneas y continuar con el proceso planteado en el currículo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante asume un papel activo al integrar en su estructura cognitiva la información planteada por el docente. El estudiante se motiva cuando comprende e integra la información proporcionada por el docente. Entre más presaberes construya, el estudiante más posibilidades tendrá de aprender. El docente, entendido como un experto en un área, organiza el currículo de una manera jerárquica. A continuación, se realiza un diagnóstico del grupo. Si los estudiantes ya dominan los conceptos, se puede avanzar en la temática. De lo contrario, el docente tendrá que preparar un organizador previo. Este puede ser comparativo o expositivo, que permita a los estudiantes asimilar la nueva información. Los conceptos aprendidos por el estudiante tienen que ser un reflejo de los conceptos planteados por el docente. Solo en este caso, el docente podrá avanzar en la exposición de las temáticas. Podemos plantear las siguientes reflexiones. La teoría del aprendizaje significativo deja en evidencia la importancia de los presaberes en la construcción de la estructura cognitiva de los estudiantes. De igual manera, le da un protagonismo al docente, quien se encarga de planear, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los retos del aprendizaje significativo son los siguientes. Evitar que el aprendizaje se limite a reproducir esquemas. Ofrecer una visión contextualizada y permitir un margen amplio para la creatividad y la iniciativa del estudiante. También debe reducir el protagonismo del docente para centrarse en el estudiante. Las TIC ofrecen muchas herramientas para potenciar el aprendizaje significativo.
Para identificar los presaberes se podría utilizar formularios en línea, nubes de palabras y foros. Para hacer explícitas las estructuras cognitivas a través de mapas conceptuales se podría emplear MindMeister, Lucidchart, Canva, entre otros. Para hacer un seguimiento de los aprendizajes se podría recurrir a plataformas educativas como Edmodo, Classroom o Socrative. Para finalizar, tenemos esta frase. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. David Ausubel.